Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Saludos, gracias por hacernos parte de su tiempo. Somos los de la Unión y a través de los próximos minutos estaremos celebrando los 60 años de la creación de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Acompáñenos para que usted tenga más detalles. Hoy en nuestro espacio vamos a dialogar con el doctor en ciencias Eduardo Torres Cuevas. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes. Buscando una entrevista que daba rodeado de jóvenes, que sé que fue un espacio que disfrutó muchísimo de este intercambio con miembros de la Asociación Hermanos Saiz, usted consideró que el año 1961 es un año de absoluta definición y dijo además que se estaba creando una nueva cultura, una nueva intelectualidad y que era además la continuación de los mejores valores de la tradición nacional, pero también de determinación de cambio. Ahí hay muchos conceptos dentro de todo ese párrafo y queremos un tanto esclarecerlos, compartir lo que significó para la historia de nuestro país y lo que sigue significando el año 61. Bueno, te diría que es bastante difícil sintetizar todo lo que significa el 61. A mí me gusta comenzar un poco por ese enero del 61, en el cual el 28 de enero, precisamente festejándose el natalicio de José Martí, en un discurso en Santa Clara, Fidel Castro dice que ese año se iba a hacer la gran revolución cultural en el país. Si se toma todo el conjunto, estaba hablando de la campaña de alfabetización, que eran las bases para crear una generación y rescatar otra que podía entrar en el mundo cultural del cual había estado segregada. Pero también el hecho de que muchos de los jóvenes que participábamos en la campaña, como alfabetizadores, también pensamos a conocer otra Cuba, aquella Cuba de la Sierra Maestra, de la Sierra Cristal, de todas las regiones campesinas y de las regiones incluso marginadas de las ciudades. Es decir, fue un impacto para alfabetizadores y para alfabetizados. Fue un cambio de visión cultural de nuestro propio país. Eso sería uno de los elementos, pero paralelamente en enero se crea el Consejo Nacional de Cultura, que hasta ese momento había sido una dependencia del Ministerio de Educación. Es decir, cultura adquiere otro campo más importante. Y no se puede olvidar lo que significa la declaración del carácter socialista de la revolución. Ya implicaba otra sociedad, otra idea de la relación interna de la sociedad, e implicaba también un nuevo modo de enfrentar los problemas que había tenido históricamente Cuba y particularmente los problemas culturales. Teníamos una suerte en el año 61, yo creo que eso fue esencial en el desarrollo de esa gran revolución cultural que se estaba produciendo, de este desarrollo desde las bases, desde el más humilde campesino, obrero, etc., hasta aquellos que ya sí poseían una cultura que pudo haber sido formada en Francia, en España, en Estados Unidos. Es decir, era una cultura esencialmente occidental y que estaba al tanto y en lo último de las polémicas de la época, en el campo cultural. Yo me inclinaba un poco más hacia el tema de la filosofía y la historia, pero por ejemplo esa fue la época en que estaba entre los grandes debates
las ideas de Jean-Paul Sartre, que formó parte e incluso vino a Cuba y formaba parte del debate del socialismo, el existencialismo, el estructuralismo, etc. Había un gran interés cultural no solo por las manifestaciones propiamente del arte y la literatura, sino también de las bases de pensamiento que estaban detrás de estas manifestaciones también. Era un debate amplio, pero tuvimos la suerte de tener nuestros grandes maestros. Yo creo que el año 61, una de las cosas que Fidel se percata del año 61, y que es consecuencia de todo el periodo de formación y desarrollo de su propia personalidad, es el nivel real de algunos intelectuales, escritores, pintores, artistas, poetas de Cuba que estaban realmente en condiciones de ayudar a crear, a dar una dimensión a la cultura cubana que antes no existía. Al declararse socialismo, necesariamente entró en debate la cultura socialista y los modelos que ya existían, particularmente el llamado realismo socialista en la Unión Soviética, el campo socialista en general. Este era un debate y era una preocupación. Una vez declarado el carácter socialista de la revolución, era necesario también el debate sobre estos temas de qué cultura se iba a hacer. Y yo creo que lo más extraordinario que ocurre es el debate que se da en la Biblioteca Nacional con los escritores, fundamentalmente con escritores, en los cuales manifiestan sus preocupaciones, manifiestan sus temores, manifiestan también sus visiones y su entrega a un proceso que podía desarrollar la cultura en una forma más amplia, pero también con definiciones más claras de lo que era esa cultura cubana que muchas veces sentíamos, pero no sabíamos exactamente cómo expresar. Lo podía expresar la poesía, pero era mucho más difícil definirlo en el campo de la ciencia social. Eso también se verifica en la UNIAC. Una vez que la UNIAC logra crearse o se gesta esa confluencia de esos saberes y de esas visiones. Exacto, porque creo que lo extraordinario de la creación de la UNIAC es que era lo que Fidel proyectó porque naturalmente existía. Es decir, unir lo que necesariamente podía estar unido. O quizás no necesariamente, pero sí podía estar unido. Y la palabra UNIAC daba esa idea. El guitarrista y compositor Jesús Ortega fue uno de los jóvenes que hace 60 años asistieron a las reuniones del comandante en jefe Fidel Castro con un grupo de intelectuales y artistas en la Biblioteca Nacional de Cuba. Ver reunido la cantidad de intelectuales de alto rango que allí se veían era algo sorprendente. Según el maestro Ortega, se trataba de un momento de dudas e incertidumbres en torno al futuro de la cultura cubana, marcadas por debates y polémicas en el ámbito artístico y literario. Fidel fue muy receptivo durante las 2 primeras sesiones, escuchó con mucha concentración todo lo que dijeron. Ahí estaba también Dorticós y había otras figuras de la revolución. Y lo sorprendente es que cuando pensó todo el mundo que Fidel iba a empezar a justificar cosas, no hizo nada de eso, sino nos dio una lección a todos los que estábamos allí, aún a los más grandes intelectuales nuestros, de justeza, de principios, que lo que nos dijo a todos es que siempre que no fuera para atacar la revolución, la dirección del país no se iba a meter ni en la forma ni
en la estética que se quisiera utilizar. En opinión del guitarrista, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba nació de ese discurso que constituye una parte muy importante de la historia de la cultura cubana. El hecho cultural más importante fue la revolución misma. Desde entonces, la UNIAC ha sido un espacio de convergencia para la intelectualidad cubana, cuyas visiones plurales han solidificado la identidad cultural y nacional. Hace algunos minutos, cuando hablaba de la creación justamente de la UNIAC, usted decía los de la Unión. Y es que este programa se llama así, Los de la Unión, y quiero un poco que me sitúe en contexto esos primeros años en que los que iban a las reuniones que daba la organización decían, voy allí a la Unión, y les decían de este modo. ¿Cuándo se comenzó a llamar UNIAC? ¿Tiene idea? ¿O por qué la Unión? ¿Por qué ese término de la Unión en los primeros años? Para mí la idea era porque esa era la idea. Es decir, la idea es porque era la idea. Es decir, en aquel lugar era donde estaba la unión de toda una serie de personas para discutir incluso. Hay que recordar mucho que en nuestra época nos encantaba discutir. Éramos unos discutidores por esencia. Seguimos siendo... Yo creo que es una naturaleza nuestra. Sí. Pero a veces uno tenía una idea e iba a buscar cómo discutir con alguien. ¿Me das cuenta? Sencillamente para que te fuera en contra, con toda la intención, para entonces poder reflexionar desde el otro. Es decir, y esto ocurría mucho. Había un lugar donde nos reuníamos también en la universidad, que estos son los cuentos. En la universidad a las 4 de la tarde, en el comedor Machado, colaban café. La Escuela de Artes y Letras y de Historia estaba en el edificio Diego, que estaba ahí al lado. También el banquito del Diego puede hablar mucho. Hay historias de ese banquito y de la escalerita que algunos que me puedan estar escuchando recordarán. Entonces, pero el asunto era irnos a la cola del café. Y la cola del café era un debate sobre libros. ¿Sí? Era debatir a Vargas Llosa, García Márquez, Carlos Fuentes. Esa fue también otra suerte. Nosotros vivimos el boom latinoamericano que estaba aquí. La UNIAC trae también consigo esa interacción. En una actividad convergen artistas, es decir, músicos, teatristas, escritores y evidentemente de diferentes tendencias. Los historiadores, ¿cómo se relacionan con los demás miembros de la UNIAC? Digamos que es un trabajo más visible, quizás el de un músico, el de un artista de teatro. El historiador también va un tanto como los escritores a ser más reflexivo, más analítico. ¿Cómo es esa relación? Bueno, yo lo que te puedo hablar específicamente es de mi visión del tema. Primero, yo no creo que la historia es la de hacer la relación de un conjunto de hechos. Yo creo que la historia de una época sin su música no se entiende. Cuando tú coges bueno, los que me conocen saben que yo, si no hubiera sido historiador, hubiera sido músico. Sí. Hubiera sido pésimo músico, pero hubiera sido músico. ¿De qué género? No, género popular. Me gusta mucho la música clásica para determinados momentos y en determinados estados de ánimo. Pero me gustaba mucho bailar. Me gustaba mucho la música esa que a veces ha sido muy criticada, como el bolerón. Sí, disfrutaba los grandes boleristas. Y sobre todo las orquestas bailables. Entonces ahí empecé con la de mi abuelo, que era Barbarito Díez y Antonio María Romeo con los danzones. La mía fue el Aragón, que disfruté hasta el día de hoy. Y después los Juan Van. Pero lo que te quiero decir es que si tú coges el ritmo de la orquesta de Romeo, coges el ritmo del Aragón, coges el ritmo de los Juan Van, te das cuenta que es el ritmo de una época. Ese ritmo te trae, te hace vivir sus letras una época. Por tanto, para mí, hablar con los músicos era fundamental. Tenía que ir a buscarlos, escucharlos, etc. Y aunque parezca una de las cosas con que más pasión traté de hacer, fue un trabajo sobre el Aragón. Porque me parecía que era lo que más, un modo de objetivizar el mundo cotidiano
de los años 50 y 60, de antes y después de la revolución. Es decir, que un poco la música para mí es fundamental. No puedo concebir la época sin su literatura. A veces tú aprendes más de una época en sus obras literarias que en sus historiadores, porque ahí está más expuesto cómo siente, cómo piensa la gente, las personas de una época. A veces los textos netamente históricos se quedan solo en la narración del hecho, pero lo que más me interesa no es la narración del hecho, sino las causas, los sentimientos de los hombres y mujeres que actúan en una época. Por tanto, para mí la letra y la expresión muy objetiva de una época también está en sus artes plásticas. Es decir, ahí son épocas, son escuelas, son tendencias que te dejan muy claro época y espacio. Y ahí es donde más identificas tú la evolución precisamente de lo cubano. Por tanto, para mí, historia, sin literatura, música, artes plásticas y otras manifestaciones de la creatividad del hombre, es sencillamente una historia sin espíritu, una historia sin alma. En el bajo, Joseito Beltrán. En el cello, Tomasito Alejandro Valdés. En el piano, Pepito Palma Perelló. En los violines, Rafaelito Lai. Celso Valdés. Dagoberto González. Y el director Rafael Lai. En la batería, Guillermo García, Panchito Arboláez y Orestes Barona Marón. Richard y su flauta. Aragón, Aragón, Aragón. Efectivamente, en el escenario de sus grandes éxitos, en Alegrías de Sobremesa, la actuación de la orquesta Aragón. Si tú oyes un son sabroso, ponle el puño, es Aragón. Si tú escuchas un rico danzón, ponle el puño, es Aragón. Sabrosona, en la vega del solar, tan sabrosona, tan dura, que tiene algo en la cintura, que a cualquiera se vibra. Todos los hombres la miran por su manera de andar. Oye, esta sabrosona, conmigo vas a acabar, ay Dios. Por eso cuando te veo ya no me puedo aguantar. Mira, mientras si tú quieres, nos vamos a guarachar. Soy un chico desbricado que nací para el amor. Este coche me he estropeado para en la esquina, señor. Ya me duele la cabeza, tengo estropeado un riñón. Y si sigo en este coche, voy a perder un pulmón. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate y paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate.
dentro de la misma organización de la UNIAD existe el debate de cómo se debe contar la historia, cómo se debe proyectar la historia, sobre todo en estos tiempos de internet, de interacción y de que es fácil distraerse por un teléfono móvil. Ahí ha estado también la discusión de historiadores y de creadores. Es que la historia ha tenido, por esto mismo que te decía, sus épocas y sus tendencias. Hay una época que es la época del positivismo histórico, que tiene su modo de narrar la historia. Hay una época que es del, llamemos, socialismo o marxismo a la soviética, que tiene también su modo de hacer la historia. Y hay un modo en que ha ido evolucionando por nuestra propia visión de nuestra historia. Por tanto, hoy, junto con esa evolución y mayor conocimiento de nuestra historia, hay otros métodos, otras técnicas. Hoy la historia tiene que ser cada vez más visual, pero corremos peligros. Hay canales como History Channel que te hacen una historia, pero si ves algunas cosas, tú te das cuenta que es una historia para entretener. Y no siempre el entretenimiento es el modo de adquirir una cultura histórica. Entonces, nuestro deber hoy es mayor que nunca, porque son otras la forma de la transmisión histórica. Es una forma más visual, es una forma más dinámica, es una forma en que tienes que decir con poco, mucho. Una imagen habla más que muchas palabras, pero no siempre. Entonces, esa combinación es lo que hoy la generación de historiadores, sobre todo los más nuevos, los que empiezan, tienen que desarrollar con más fuerza, que es hacer la historia utilizando lo que esta época da como instrumentos para hacer historia y al mismo tiempo con la capacidad de atrapar. Morgan, famoso, decía que el cine era la aventura de la vida sin aventura. Yo te diría que la historia es la aventura que todo el mundo quisiera vivir. Y eso, si se hace bien, atrapa. Si se hace mal, distancia. 60 años en el alma de una nación es el eslogan, uno de los eslogans que preside este festejo por los 60 años de la UNIAD. Hablamos de una Cuba futura y de una unidad de futuro. ¿Cuál debería ser esa unidad? Mira, el futuro es como la bolita mágica. Están los que pudieran predecir futuro. El futuro se conquista, se crea, se hace, pero no siempre los caminos están claros, están abiertos, etc. Yo diría que la UNIAC, ante todo, tiene que seguir siendo lo que ha sido, el terreno de desarrollo de la cultura cubana, con todos los que, de una forma u otra, pueden aportar, desarrollar, discutir esto. La UNIAC tiene que ser el terreno de debate, la UNIAC tiene que seguir siendo el terreno creador, cada vez más desde su tiempo, como fue también en su tiempo, o en el tiempo de Guillén, en el tiempo de aquellos. Mi generación empezó muy jovencita, ya tenemos unos cuantos años, y mira, ya quedamos poco. Objetivamente, yo sentado aquí recuerdo a muchos de mis queridos colegas de generación que tendrían el derecho, quizás más que yo, de estar sentados aquí. Estoy pensando en Eusebio Leal, estoy pensando en Fernando Martínez, estoy pensando en Alfredo Guevara, estoy pensando en Retamar, en Guillén, uno de la generación anterior, pero de mi generación, que hoy no están. Es decir, hoy en la UNIAC, la unión presente es de la generación de mis hijos. La futura es la de mis nietos. Y esa de mis nietos
tiene que haber calado a fondo lo que hicimos. No para imitarnos, sino para vivir su época con la intensidad creadora con que vivimos nosotros, con otros instrumentos, con otras realidades, pero siempre fiel a determinados principios que es la construcción y desarrollo de la cultura cubana. No es una cultura estática, es una cultura en perenne permutación y desarrollo. Y por tanto el reto que tiene toda generación, lo tuvimos nosotros con otras condiciones, es poder ser capaz de continuar un camino cambiando muchas cosas y viviendo su época. Lo auténtico está en ser capaz de vivir una época sin haber perdido los grandes valores constructores de esa cultura cubana. Gracias por aceptar la invitación de los de la Unión.